El papel de las consignas para guiar el desarrollo de actividades en el aula. La enseñanza en el aula no se reduce a un intercambio de información entre el docente y los alumnos. También implica que los aprendices lleven a cabo actividades diversas, orientadas al desarrollo de habilidades, la apropiación de procedimientos o la búsqueda, organización y comunicación de información para construir nuevos conocimientos. Las consignas que el docente da a los estudiantes para guiar, retroalimentar y evaluar sus actividades de aprendizaje ocupan un lugar central en su labor de enseñanza. De hecho, la comunicación de consignas claras, específicas y comprensibles tiene consecuencias directas en la realización de las tareas y en el aprendizaje que consiguen a partir de ellas. ¿Pero qué es en sí misma una consigna? ¿Cómo es posible articular en una consigna la realización de una tarea específica y la transformación del conocimiento y las capacidades de los alumnos? ¿Cuáles son los elementos y características de una consigna efectiva para la enseñanza y el aprendizaje? En este capítulo los invitamos a identificar las funciones de las consignas en la enseñanza, los elementos que es conveniente considerar al enunciar una consigna y las decisiones y acciones del docente que posibilitan la implementación de una consigna. Función de las consignas en la enseñanza. Bien, ahí está el ejercicio y entonces procedemos a resolver. De manera general, una consigna de enseñanza es un conjunto organizado de información e indicaciones que el docente comunica a los alumnos para que realicen una tarea orientada hacia el aprendizaje. En este sentido, la consigna cumple una doble función. Organizar la secuencia de acciones específicas que ejecutarán los alumnos para cumplir un fin práctico. Orientar las acciones mentales o de pensamiento que llevarán a cabo los alumnos para realizar una actividad de aprendizaje y para apropiarse de los elementos relevantes para su realización. Tanto en el plano de las acciones prácticas como en el plano de las acciones de pensamiento, las consignas constituyen mediaciones fundamentales entre el alumno y los objetos de aprendizaje. Por ejemplo, en las siguientes escenas de clase, ¿cuál es la actividad práctica? ¿Qué producto obtendrán los alumnos? ¿Cuáles serán los procesos de pensamiento que deben seguir? Chicos, lean de forma general para que puedan determinar todo lo que va leyendo las variables principales de la Ok. Y aquí en la multiplicación también están aplicando las reglas de los signos en la suma, ¿están de acuerdo? Que dice, signos iguales se suman y se coloca el signo referente, ¿estamos? Y signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor, ¿están de acuerdo? Bien, aplica sus reglas y resuelvan. En el primer segmento, la tarea consistía en obtener las ideas principales de un texto para elaborar un mapa conceptual. En el segundo, resolver una operación algebraica para obtener un resultado. En ambas situaciones, los docentes dieron indicaciones sobre los procesos de pensamiento que debían seguir los alumnos para realizar las tareas concretas. Elementos de una consigna. ¿Qué elementos conforman una consigna didáctica? ¿Cuáles de ellos son indispensables para guiar el trabajo de los alumnos? En su construcción, las consignas didácticas están conformadas por un plano teórico, definido por lo que se propone que los alumnos aprendan, y un plano práctico, relacionado con la actividad específica que llevan a cabo. En el plano teórico, una consigna involucra los contenidos curriculares que el docente se propone enseñar, los propósitos didácticos que asocia a ellos y una perspectiva sobre el conocimiento y el aprendizaje que guía su enseñanza. En el plano práctico, una consigna plantea una situación problemática o el alcance de una meta que desafía el conocimiento de los alumnos, así como una secuencia de acciones específicas para resolver el problema o alcanzar la meta. El planteamiento de un problema o de una meta, con base en los objetivos y contenidos a ser enseñados, desencadena la ejecución de acciones prácticas y de pensamiento por parte de los alumnos, que requieren de información e indicaciones específicas, que deben formar parte de la consigna didáctica para posibilitar su realización. En las siguientes escenas de clase, identifique qué elementos mencionan los docentes para guiar a los alumnos en una tarea
y cuáles de ellos pertenecen al plano teórico y al plano práctico de la consigna. Si ustedes ven, son imágenes crudas, pero bueno, pues es desgraciadamente la realidad, ¿no? Estamos viendo el derecho penal, pues no les puedo mentir, ¿no? Es lo que... Y entonces es importante ahora que ustedes formemos los equipos, máximo 4, por favor les voy a pedir que hagamos los equipos para que hagamos el análisis de la problemática que existe dentro de nuestras comunidades, porque en nuestras comunidades hay diferentes problemas de líquido, ¿no? Entonces vamos a organizarnos por equipos, por favor, los coordinamos, ya ustedes hemos trabajado anteriormente en equipos, por favor, entonces organícense de 4 máximo, ¿no? Por favor, o menos de 4, para que hagamos el análisis de la problemática, y ahorita ya lo cerramos, ¿no? Por favor, la retroalimentación. Ustedes traen información que les había solicitado que lo bajaran. ¿Quién ha bajado el blog de Spot? ¿Quién trajo información de ese lugar? No. ¿Es eso? Efectivamente, ella sí se metió en mi blog a las páginas que yo les indico. ¿Por qué les indico esas páginas? Son páginas confiables, información confiable. Entonces, en este momento ustedes me van a investigar en esa información que trae, químicamente, ¿qué es una proteína? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma una proteína? ¿Qué función desempeñan las proteínas? De todas las funciones que me dijeron, unas las dijeron de manera muy acertada, pero otras no. ¿Cómo se forma? No es función de una proteína específicamente. Sí, cómo se forma y cuál es su función. Entonces, ustedes ya saben cómo se acomodan para trabajar en este momento, así que adelante. Hoy, antes de irme, reviso que tengan esos 3 puntos importantes. Químicamente, ¿qué es una proteína? ¿Cómo se forma? ¿Y qué función tiene? En las escenas anteriores posiblemente identificaron algunos de los siguientes elementos importantes para que una consigna cumpla su cometido. En el nivel teórico, propósito didáctico. ¿Qué es lo que se busca que aprendan los alumnos? Objeto de la actividad. ¿Cuál es el contenido o aspecto de la realidad sobre el que van a trabajar? En el nivel práctico, problema a resolver o meta a alcanzar por medio de la tarea didáctica. Producto a elaborar como resultado de las actividades. Secuencia de acciones que conforman la tarea. Recursos a utilizar, tanto materiales como fuentes de información. Organización del trabajo. Conformación de equipos y distribución de tareas. Estrategias de pensamiento y de comprensión que pueden seguir los alumnos para realizar la tarea. Tiempo disponible para realizar la tarea. La investigadora argentina Alicia Vázquez ha resaltado algunas situaciones relativas a la comprensión de las consignas. No siempre la consigna promueve los procesos de pensamiento y de aprendizaje que el profesor intenta. Las diferencias de interpretación de una misma consigna son atribuibles a los modelos pedagógicos predominantes en cada escuela. La falta de correspondencia entre las expectativas de los maestros y el desempeño de los alumnos parece ser inevitable, debido en parte al amplio espectro de experiencias, repertorios individuales y recursos situacionales en los cuales se apoyan los estudiantes para interpretar las consignas. Para usted, ¿cuáles son las principales dificultades para que una consigna sea comunicada y comprendida? Implementación de una consigna. Es frecuente que los alumnos necesiten apoyos adicionales para comprender una consigna didáctica, para involucrarse en la tarea desde sus propios intereses y conocimientos, y para desarrollar las estrategias y procesos de pensamiento que les permitan realizarla. ¿Qué puede hacer usted, como docente, para guiar a los alumnos en la comprensión y puesta en práctica de una consigna de trabajo didáctico? Observe las siguientes escenas y preste atención a lo que hacen dos maestros antes o en el momento inicial de dar una consigna de trabajo didáctico. ¿Cuál es el propósito de la clase del día de hoy? Bueno, que tú en este día te familiarices con las proteínas desde el punto de vista químico.
dividir. Bueno, estamos aprendiendo a dividir. Voy a resolver una de las primeras multiplicaciones que hicimos. Voy a hacer la división. Y el trabajo que quiero que hagan ustedes, en binas, así como están, de 2 minutos, es que establezcan 2 multiplicaciones y que hagan las 2 divisiones. ¿Sí queda claro? A ver, silencio. Lo que hacen estos maestros es dar un contexto para la realización de la tarea. Entre otras cosas, señalan los propósitos didácticos de la tarea, justifican su relevancia y recuperan los conocimientos previos de los alumnos. ¿Qué otros aspectos toma usted en cuenta para contextualizar el trabajo de los alumnos? Y para seguir adelante, ¿qué estrategias utiliza para dar seguimiento a la implementación de una consigna? Compare las siguientes escenas de clase e identifique cuál es el propósito de lo que dicen los docentes en cada una de ellas. Quiero que definan el tema porque no se debe de repetir. Los temas no se deben de repetir, ¿sale? Ya que tengo a mi pareja, siguiente paso es elegir mi tema. ¿De qué va a ser mi página web? Recuerden que no se deben de repetir los temas. Para eso nos vamos a dotar del pizarrón. Anótense, por favor, nombres y tema. A ver, jóvenes, aclaro un poquito. Sé que todos somos de distintas comunidades, entonces yo quiero que ustedes precisamente analicemos qué problemáticas hay en cada de esas comunidades, que hagamos una especie de análisis y ahorita aquí lo vamos a retroalimentar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué lo genera? ¿Cómo se puede en un determinado momento afrontar, ¿no? ¿Qué es lo que ya habíamos manejado en sesiones anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aterrizar en nuestro análisis? ¿Qué hacen las autoridades? Ok. Silencio. ¿Qué debo de hacer primero? ¿Qué debo de hacer primero siempre cuando efectúo? ¿Qué debo hacer? Ordenar. Ordenar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ordenado eso? No. No. ¿Quién va primero? 9x cuadrada y. No. Siempre tenemos que ordenar. Para que el resultado resulte ordenado. Siempre les dije que había que ¿qué? Ordenar. Siempre que hagamos la operación en la división vas a tener problemas si no ordenas. Silencio. Después de explicar de manera general en qué consiste la tarea a desarrollar, la maestra de informática repite la consigna para asegurarse que los alumnos la hayan comprendido. En cambio, el maestro de Derecho aprovecha otro momento para dar indicaciones adicionales y de esta manera ampliar y especificar la consigna, describiendo con mayor detalle los aspectos que deben tomar en cuenta para realizar la tarea. Por su parte, el maestro de álgebra también agrega información, pero sobre todo atiende a las dificultades que él observa en los alumnos y les señala la manera correcta de realizar la tarea. Es decir, retroalimenta su trabajo, precisando y corrigiendo el proceso que deben seguir para realizar la tarea. Las 3 estrategias que observamos en estos 3 maestros tienen finalidades específicas. Reiterar o reformular la consigna tiene la finalidad de asegurarse que los alumnos hayan comprendido el objetivo de la tarea y la forma de realizarla. Especificar o ampliar la consigna tiene como propósito dosificar la información que se proporciona a los alumnos para puntualizar las indicaciones conforme se requieran. Retroalimentar el cumplimiento de la tarea busca evaluar el trabajo de los alumnos para darles nuevas indicaciones que orienten y rectifiquen su desempeño en el momento mismo de la actividad. La evaluación del trabajo realizado durante el desarrollo de la tarea y al final de la misma propicia que los alumnos se replanteen las decisiones y estrategias que han seguido al llevar a cabo la actividad. Además, la evaluación propicia que los alumnos reflexionen sobre lo que han aprendido en el proceso, como sucede en la clase de química del siguiente segmento. Antes de iniciar, los que llegaron al final no escucharon. Todos ustedes me decían inicialmente cuál era la función de una proteína. Y díganme, ahorita que ya lo leyeron, ¿estaban en lo correcto? ¿Tenían una idea correcta de cómo funcionan las proteínas? No. ¿Qué me pueden decir? ¿Para qué me pueden decir? Que tienen funciones estructurales como el colágeno y nuestra piel.
decía en alguna de sus hojas que proporciona energía? No. Entonces, nosotros no comemos proteínas para obtener energía. Las estrategias del docente para conducir la implementación de una consigna son esenciales para cumplir las siguientes finalidades. Contextualizar la realización de una tarea para que los alumnos se involucren en ella. Enunciar la consigna para iniciar una tarea didáctica. Reiterarla, reformularla o ampliarla para asegurar su comprensión. Retroalimentarla para orientar el desempeño y el pensamiento de los alumnos y evaluarla para reflexionar sobre lo realizado, la manera de hacerlo y los aprendizajes resultantes. El cumplimiento de estas finalidades apoya a los alumnos en la interpretación y comprensión de la consigna, en las decisiones y estrategias que siguen para realizar la tarea, la colaboración y el intercambio de ideas. En resumen, las consignas cumplen una función esencial como mediadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje, estableciendo un andamiaje entre el alumno y el contenido que debe ser aprendido. Para esto, integran los contenidos a enseñar y los propósitos didácticos con la realización de una tarea encaminada a resolver una situación problemática o alcanzar una meta. La consigna debe comunicar estos aspectos, además de especificar las condiciones de realización de la tarea. Para implementar adecuadamente una consigna, el docente debe llevar a cabo algunas acciones complementarias en su enunciación para guiar a los alumnos en la resolución del problema y en la construcción de nuevos conocimientos. Maestro, lo invitamos a que revise la manera en que plantea las consignas de trabajo didáctico en sus clases y a que procure incorporar algunos de los aspectos considerados en esta cápsula para incrementar su eficacia. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.